tardes. Primero de todo, agradecer a la Sociedad Española de Agricultura Ecológica la oportunidad que nos brinda a mí y a mi equipo de presentar nuestro trabajo en el proyecto LIFE Landscape Fire. Esto es también colación o viene a colación de proyectos anteriores, como el proyecto Mosaico o proyecto de Sagimontados de la Fundación MAVA. Hoy en concreto vamos a ver distintos indicadores que nos sirven para medir el impacto en cuanto a biodiversidad, suelos y clima que reporta la ganadería extensiva ecológica. Son metodologías asequibles y accesibles para constatar buenas prácticas y por tanto consideramos que son de interés no solamente a nivel científico sino también ganadero. Centramos el foco en el suelo, puesto que después de océano sería el segundo mayor reservorio de carbono y en una situación de emergencia climática es crítico mejorar su gestión, ¿no? En concreto en la ganadería nos compete sobre todo lo que es la parte de pastizales, que además atesoran el 37% de este carbono, por lo tanto la relevancia es aún mayor si cabe. Enfrente tendríamos otro gran reto, que es el de prevenir los grandes incendios forestales. En concreto, nosotros empezamos a trabajar en esto en el 2015 a raíz del gran incendio que asoló el norte de Extremadura, 8.000 hectáreas calcinadas. En el caso de nuestros socios portugueses, la Cámara Intermunicipal de Viseu, de Asafoes, fue el incendio del Pedro Grande, que también supuso la muerte y la pérdida de vidas humanas, ¿no? Más grave aún si cabe. Detrás de esto tenemos un cambio en las prácticas de pastoreo. Antes se venía haciendo un pastoreo dirigido, en el caso de la península muy paradigmático, la transhumancia y la transtemitancia, prácticas concretas como era el manjadero del redileo, que tenía un efecto tremendo no solamente a nivel ambiental, sino de gestión y combinación con la agricultura, por ejemplo, para las rotaciones con barbecho, etcétera. Y luego tendríamos también ahora, sin embargo, un pastoreo que básicamente lo hemos llamado rotacional estante, ¿no? En la que los animales permanecen mucho tiempo en el mismo sitio. Eso implica normalmente un sobrepastoreo, o sea, las plantas no tienen el tiempo necesario de recuperación, como estamos viendo en esta imagen, ¿no? de la Siberia extremeña, una zona típica de invernada, o sea, los animales solamente estaban en invierno o primavera y ahora, sin embargo, están todo el año. O en el otro extremo, zonas de montaña donde ya no van los animales por problema de gestión, por gestión, por dificultad económica, por la dificultad social de la gestión de estos pastos, pues están matorralizando con el consiguiente riesgo de incendios forestales. Vamos a ver dos buenas prácticas asociadas a la gestión de estos contextos. En un caso sería el pastoreo adaptativo planificado, manejo holístico, mob grazing, cell grazing, son múltiples denominaciones para distintas modalidades de pastoreo que tienen en común que manejan altas densidades de animales, o sea, rebaños que van más o menos de manera conjunta, moviéndose habitualmente, es decir, no permaneciendo mucho tiempo en el mismo sitio, con tiempos de pastoreo menores de lo habitual y con tiempos de descanso, es decir, dejamos que las plantas se recuperen. Esto está fijado de antemano, puede ser 90, 100, 120 días, 365 días, en función del contexto, ¿no? Tanto del ganadero como del sitio. También vamos a ver el efecto que tiene el redileo, que es una práctica ancestral para proteger los animales. Los animales se redileaban por la noche o por la tarde, en el caso del sesteo, por el día, mejor dicho, en verano. Protegemos los corderos, permite el control del rebaño y además la zona en la que se aplica el redileo se está majadeando, se está fertilizando tremendamente, ¿no? Esto ya no es manejo de protección, no de pastoreo, como sería el caso anterior. Aquí tenemos un ejemplo de una zona pastoreada intensamente por un rebaño de cabras. Esta foto está dada en Acebo, que es el norte de Extremadura, Sierra de Gata, y vemos cómo el incendio, esto es después del incendio de 2015, el fuego no pasa esta lengua de ladera, ¿no? En la que había sido frecuentemente pastoreada. La cuestión está que esto tenga una retribución, ¿no? Nosotros planteamos el pago por servicio, copiamos la fórmula de la red de pastoreo en cortafuegos de Andalucía, de la RAPCA, estima un pago de entre 40 y 90 euros en función del grado de dificultad de acceso, de la pendiente, del tipo de vegetación o de si está o no en zona periurbana. Esto es un añadido nuestro para mantener los cortafuegos, ¿no? Un cortafuegos que entre la línea preventiva de defensa, que es el centro, que solemos ver en la zona que no hay vegetación, y las dos franjas auxiliares, incluso la zona de adyacente, ¿no? Nosotros el pago se hace solamente sobre la superficie de franjas auxiliares y línea preventiva de defensa, ¿no? A la izquierda tenemos una imagen tipo de lo que sería la obra, entre comillas, ¿no?, de un ganadero, ¿no?, con distintos tipos de cortafuegos según la anchura y la relevancia que tengan en la red de defensa, y luego el pago modulado que van a tener, ¿no?
La cuestión estaría en, aparte de este pago por servicio, el poder evaluar el impacto que tiene el pastoreo, ¿no? Nosotros nos hemos fijado en el Ecological Outcome Verification, que es un estándar del Savory Institute, que está siendo adaptado al contexto de la península y norte de África por la asociación Alejab. Y en concreto el Ecological Health Index, que sería una de las dos herramientas, la de monitorización a corto plazo, luego tendríamos monitores de lectura a largo plazo. El Ecological Health Index es un método indirecto de evaluación, o sea, no requiere toma de muestras, sino que el propio ganadero o técnico con su observación puede dar la puntuación. Y la puntuación se asigna en función del grado de alejamiento del área de referencia para un determinado área ecológica. Es decir, si el suelo desnudo yo pretendo estar más cerca del área de referencia o estoy más cerca del área de referencia, le doy mayor puntuación. Si estoy más lejos, le doy menor puntuación. Eso me da una puntuación que va de negativo a positivo, de negativo muy alejado, positivo más cerca, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de una zona que tiene cierta matorralización, con mucho suelo desnudo, vemos la foto en primer término, y luego tendríamos el mismo sitio 2 años después, en el que ya hemos pasado de una puntuación negativa, menos 55, a una puntuación positiva, más 25, ¿vale? Tendríamos otro caso que sería un cortafuegos, en el que tenemos una puntuación negativa. Este cortafuegos es en los Llanos del Convento, es una zona limítrofe entre Sierra de Gata y Urdes. En plano general vemos que no hay arbolado, que hay suelo desnudo, una matorralización incipiente, y en la parte derecha de la pantalla veríamos también, además, el grano cenital, pues gran cantidad de suelo desnudo. Eso le da una puntuación aplicando esa matriz de menos 30, mientras que en la misma zona, un cortafuegos en el que hay bosque adulto, árboles además en buen estado de salud. A la derecha vemos con buena cobertura de suelo, con plantas gramíneas perennes además, con leguminosas, etcétera, conseguimos una puntuación de más 70 puntos. O sea, vemos ya que a nivel imagen es significativo. Hemos comprobado también que es significativo en la dehesa, al menos, en cuanto a la producción de forraje. A mayor EHI, mayor producción forrajera, además de una manera estadísticamente muy significativa. Normalmente las fincas, por ejemplo, con un pastoreo adaptativo tenían el doble de disponibilidad forrajera que las que tenían un pastoreo estante normal, y lo pudimos medir además de la misma manera con el EHI. Y también hemos comprobado que aumenta significativamente la concentración de fósforo y de potasio. También aumenta la concentración de carbono y de nitrógeno, pero no estadísticamente significativo. Eso nos llega a concluir que a mayor eficacia del funcionamiento de los procesos del ecosistema, del ciclo del agua, del agua, de los nutrientes, de la energía, tenemos una mayor puntuación en el EHI, ¿vale? Este supone que esto correlaciona además con la concentración de fósforo, potasio y con la autonomía forrajera de las explotaciones. Sin embargo, para verificar el estándar perfectamente, por ejemplo, en carbono, hidrógeno, etcétera, deberíamos aumentar el número de casos, fincas o cortafuegos o años de estudio, ¿no? También estamos incorporando otros indicadores, como puede ser la actividad enzimática, que es muy sensible a cambios rápidos en los manejos. El EV es una herramienta sencilla, accesible y barata para monitorizar servicios ecosistémicos, pero que requiere esta mayor verificación en el contexto peninsular. Y gracias al proyecto Life Landscape File, esta monitorización de servicios ambientales podrá complementar el pago por el servicio per se de la prevención de incendios. Gracias por vuestra atención. Podéis ampliar la información en las páginas web proyectomosaico.es, que, como os decía, es un antecedente de este trabajo, o en la recién inaugurada web del proyecto Life, que está alojada en el servidor del grupo coordinador, que es la Cámara Intermunicipal de Viseu de Safoes. Para cualquier pregunta personal o documentación complementaria pueden contactarme por correo electrónico o por teléfono. Muchas gracias por su atención.